Kamisaki Hilatkullaki Tanaka para preparar este delicioso plato andino de los aymaras. Lo primero que vamos a hacer es escarbar la papa. Ahí vamos sacando la papa para hacer kati. Kati pait asiñani. Ahí está uno. Ahí está otro. Mira, walhauti. Mira. Para este plato también necesitamos la jara, así que vinimos en busca de ella. Pero no vamos a usar los granos, sino las hojas. A las hojas se le conoce como chiwa. Entonces vamos a recoger todas las chiwas para este riquísimo plato nutritivo. La jara crece por sí sola. En cualquiera de las chacras siempre vamos a encontrar la jara. Así que eso no es una excusa para que tú no prepares este delicioso plato. Ya tenemos bien lavadito nuestro quintal de papa y directo a la olla. Eso es lo bonito de estar aquí en el campo. Puedes escarbar la papa y cocinarlo así fresquito. Hichaja nina katayañan hilatkullakanaka. Prendemos el fuego. Y así se apagó la llama del amor. Después de 100.000 años logramos prender el fuego. Ahora sí, vamos a hacer cocer la papita y también ponemos a hervir agua. Después de lavar la chiwa, se va directo a la olla. Nuestros abuelos usaban la chiwa para preparar la sopa, ya sea la chiwa de quinoa o la chiwa de ajara. Y preparaban distintos platos también. Uno de ellos es este. Nuestro propósito es rescatar los alimentos de nuestros abuelos en la gastronomía. Para acompañar a este almuerzo vamos a hacer unas ricas tortillas. Yo fui a ver si la papa ya había cocido y mi mamá ya había picado la zanahoria, puso sal, puso huevo y harina. Y así de fácil se hacen las tortillas. En unos segundos más se va directo al sartén. ¡Ucha! No, la papa sí que era arenosa. Se deshació todo. Y ahora amigos, vamos a picar la chiwa. Hicimos cocer por unos 10 minutos y empezamos a picar para luego tostar junto con el huevo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la jara? La jara es una especie de quinoa silvestre que no se siembra. Es como si la misma tierra no los diera. Pero muchas personas lo botamos así como si fuera cualquier hierba, sin darnos cuenta que tiene un valor nutritivo muy alto, incluso más que la quinoa. Después de picar, ponemos al sartén. Ahí está, ponemos todito lo que hemos picado. Y ahora ponemos huevo. Macanwaki uskuñani. Solo ponemos un huevo. En aymara, huevo es canua. Otros también lo dicen cauna. Ahora vamos por leña porque ya, como pueden ver, no está haciendo efecto. Necesitamos leña. Y aquí tenemos muchas hojas. Y como pueden ver hay bastantes palos, pero es más fácil con las hojas. Y aquí por el camino vemos que hay bastante manzanilla para hacer matecito. Y ahora sí, prendemos la llama del amor. Uy, no, ya se nos estaba quemando. Hasta ir por leña se pegó todo al sartén. Pero igual va a quedar rico. Hay uscuña, janiarmas y patati. Yo ya me estaba olvidando de poner sal. Hasta que vino mi mamá y me dijo, ¿pusiste sal? Y no. Deben tostarlo hasta que el huevo ya esté en su punto. Y si quieren para más personas, deben conseguir más chiwa. Quedó delicioso. Yo ya estoy comiendo antes que nada porque
Tengo mucha hambre. Y rápidamente nos ponemos a tostar las tortillas. Y en un 2x3 ya tenemos listo. Ya extrañaba el campo y cocinar y subir más videos para mostrarles a todos ustedes. Y ponemos ya lo último. Y no olviden seguirnos, amigos, suscribirse al canal, que estaremos subiendo videos ya continuamente. Qué ricas las tortillas. Katy. Ahora sí, a almorzar y luego a trabajar. Yahuta mirinda señora kata. Katimpi. Chiwa tustatam koma umang mirinda señora. Chiwa taka. ¿Cuál es su maracá? Janak papa ayuday na kapala nagsakanutan na wali sumban ayuday juan. Kasam ayuday na chamara choque gachuska ponini wakat mili choque kiaka. Está como su cara y tamaño es. Ni su tamaño que su cara. Chanaca. Choca las tamita. Choca. A la cita. Chocapi, a la cita y acá monta. Mientras escarbábamos la papa, yo ya saqué mi puesto de venta. Hay de distintos tamaños, así al gusto del cliente. ¿Y dónde están los clientes? Me falta lo más importante.